Bendiciones a todos, buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de tenernos acá presentes a todos. Es un gusto tenernos acá. Mi nombre es Juan José Grajeda. Estamos aquí presentes en la lectura de la palabra. Estamos leyendo el libro de Lucas, capítulo 3. Ya hemos mencionado prácticamente creo que estas últimas 2 semanas sobre lo que fue la predicación de Juan el Bautista, lo relacionado a lo que conllevó la prédica de Juan el Bautista, no solo la cuestión de la predicación en sí misma, sino que el acompañamiento de lo que es el bautismo en agua y también con respecto a la identidad que pudo manifestar y la obra que tenía que hacer Juan el Bautista. Hoy vamos a continuar siguiendo con los versos que siguen. Prácticamente los que leímos fue el Lucas del 1 al 20. Y pues, primeramente Dios que Dios nos hable y nos sostenga y nos ayude. Oremos para entregar este tiempo y para que Él haga su obra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo de alabanza, adoración y de exaltación a tu nombre. Guíanos a que mientras leamos tu palabra te conozcamos, te alabemos, te glorifiquemos y que podamos tener una dulce presencia en ti en este tiempo. Manifiéstate en medio de nosotros, háblanos, dirígenos, ayúdanos, provéenos de tu presencia, tu verdad y bondad y ayúdanos en Cristo Jesús, Padre. Te rogamos y suplicamos hoy tu dulce presencia. Guíanos, por favor, llénanos de tu Espíritu Santo y conmuévenos en ti y en tu santidad. Gracias te damos por este tiempo, bendice a las personas que nos oyen y ayúdanos a andar en la luz de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar, como ya mencioné, vimos la predicación de Juan el Bautista, varios puntos acerca de ello. Ahorita vamos a ver el bautismo de Jesús, son 2 versos, pero es importante, y luego la genealogía de Jesús del 23 al 38. Vamos a ver lo siguiente, el bautismo de Jesús, 3 del 21 al 28. Dice lo siguiente, 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto prácticamente es el verso del bautismo de Jesús. Eh, es algo bien importante de ver esto correspondiente al bautismo por varias razones. Ya lo hablamos anteriormente, pero es bueno recalcarlo por el hecho de que hay personas que recién nos oyen y por la importancia que hemos mencionado con respecto a la predicación del bautismo, es decir, que van juntos, van de la mano, no van separados, no es algo que, después lo voy a hacer. Y esto es bien importante verlo porque muchas personas inclusive menosprecian el bautismo en agua, y no le damos la importancia de vida, no tanto no solo la persona que lo oye o que inclusive lo lee, sino las personas que lo predican, porque en este caso, a veces Dios cuando deja a una persona, esta persona la cual Dios deja, pues Él le transmite la importancia. Y a veces nosotros cuando leemos la Biblia, no le tomamos la importancia a las cosas y a las razones que Dios nos da a conocer, y eso provoca que nuestra vida eh, no tenga una satisfacción plena en Cristo. Y esto es bien importante y tomar en cuenta que todo lo que Dios nos envía a hacer o todo lo que Dios hace tiene una gran importancia, y esa importancia no es solo un requisito, sino que trae consigo una gloria, eh, trae consigo los beneficios. Voy a poner un ejemplo. Cuando alguien viene y, por ejemplo, entra a una nacionalidad de otro país, él adquiere todos los beneficios que tiene esa nacionalidad del país. Eh, También por consecuencia puede involucrar algunos otros aspectos culturales o de otra índole, pero lo adquirió. Por eso que hay muchas personas que a veces migran a los Estados Unidos y buscan su ciudadanía allá porque ellos creen que es una nación más próspera y obtienen los beneficios no solo económicos, sino de otros tipos, eh, en ese país, y pues por consecuencia pues eh, han recibido muchos beneficios y inclusive apoyan y ayudan a la economía aquí, por ejemplo, en Guatemala. Entonces, todo lo que Dios hace trae una repercusión de gloria y una bendición de parte de Él. También en el caso de las tinieblas, todo lo que hacemos en tinieblas, todo lo que hacemos en maldad, trae también una repercusión. A veces es instantánea y a veces se prolonga durante
tiempos y se acumula y luego recae todo ese castigo o todas esas faltas en un acto. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta por entender de que el bautismo en agua no es solo meter y sumergir a una persona en el agua. No es solo el hecho de mojarla, porque si eso fuese así, cada persona que se ducha, pues ya, pues como que estuviera bautizado. Y a lo que quiero dar a entender con todo esto es, Jesús, que es el Hijo de Dios, se tomó la importancia de bautizarse en agua. Y como recalco, da 2 puntos. Uno, que la persona que cree en el Evangelio tiene la necesidad y tiene que buscar la necesidad de bautizarse. Cuando hablo de una necesidad de que sea necesario en mí, es como cuando me da hambre. Yo tengo la necesidad de comer, si no como me voy a desmayar. De igual manera, si alguien no toma agua por un tiempo, se puede desmayar o inclusive morir. Eso es una necesidad, es necesario. Por eso las personas comen diariamente. El cuerpo necesita, necesidad, necesita del agua para sobrevivir. De igual manera, de algunos otros aspectos, incluso sociales, las personas necesitan a veces de comunicarse con personas. Hay una necesidad que ya la requiere mi forma de vida. De igual manera, por ejemplo, la necesidad de reproducirse, por así decirlo, porque si el mundo no se reproduce, haría una extinción. Entonces, hay una necesidad en el bautizarse, es necesario bautizarse, porque establece muchas cosas. En el punto cuando Jesús se bautiza, aparentemente no hay cosas que se ven, pero sí se dan. Cuando Él ya resucita y Él se entrega, cuando ya entra una resurrección, hay una mucha manifestación de lo que representa un bautismo en agua. Y lo que deja ver Romanos capítulo 6 acerca de esto es de que, inclusive Colosenses lo habla, de que si alguien se bautiza, lo que hace es compartir juntamente con Cristo su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, cuando alguien se bautiza en agua, inclusive cuando Jesús se bautiza, representa un acto profético y que manifiesta muchas cosas a través de la Biblia. El bautismo en agua no es nada nuevo en el aspecto de que es un principio que Dios aplica a través de los tiempos, que es algo que Él ya hace y que ha hecho alrededor de los tiempos, pero que en este acto Él lo manifiesta a través del hombre. Y eso lo podemos ver desde el libro de Génesis, cómo es de que Dios bautiza el agua. Es decir, cuando vemos en Génesis del 1 al 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, es decir, que Dios ya en ese momento ya había bautizado las aguas. Podemos ver otros aspectos como Noé, podemos verlo como Moisés, etcétera, sobre cada tiempo, y podemos ver que el bautismo ya lo está aplicando Jesús sobre muchas cosas. Y Jesús entiende esto, y él lo podemos ver también en los demás versículos de la Biblia, como él se bautiza y le dice a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Y también Juan el Bautista reconoce que él necesita ser bautizado y le dice, yo necesito ser bautizado por ti, pero realmente ya había sido bautizado. Entonces tenemos la necesidad de que uno como persona se bautice porque está estableciendo el pacto con Dios, así como la circuncisión fue de alguna manera el reconocimiento del pacto en ese tiempo, ahorita es el bautismo en agua. También Jesucristo trae un bautismo con el Espíritu Santo, pero no solo es el hecho de la persona que se va a bautizar, sino nosotros que estamos a veces predicando la palabra o enseñando la palabra, recordar, indicar, precisar de que es importante que la persona se bautice en agua y que asimismo que se bautice no se olvide de que es un gran beneficio y que debe asimismo él como creyente cuando predique y evangelice o hable, recordarle a la persona que debe ser bautizada en agua. Porque hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no se han bautizado en agua. Entonces es muy necesario que esa persona que dice que cree en Dios debe bautizarse en agua. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, y Cristo lo que hizo fue bautizarse. Entonces, ¿qué tengo que imitar de Dios, de Jesús? Bautizarme en agua. Jesús no quitó el bautismo en agua.
En las palabras dice, ir y predicar bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo predicando en la tierra, puso a sus discípulos a bautizar. Cuando la primera prédica de Pedro fue que debían bautizarse, cuando llega con Cornelio y desciende el Espíritu Santo sobre ellos, dice que impide las aguas a estas personas. Cuando Pablo creo que fue que iba a salir de la cárcel y el encarcelado se iba a matar, dice que iba a ser él y su familia se bautizaron. También la palabra dice que un eunuco que iba en el camino y que el eunuco fue el que dijo que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo únicamente que creas. Entonces el bautismo en agua no se ha quitado, es importantísimo, aunque alguien piense que solo es echarse en el agua, repercute en una bendición. Es como cuando alguien viene, y yo lo veo así de esta manera, cuando alguien viene y nace. Cuando la persona nace, es cierto, es parte del país, es parte de nación como Guatemala o como guatemalteco, pero no ha sido registrado legalmente en el país. Y para que tenga todos los beneficios de que no tenga problemas de inscribirse en la escuela, universidad, etcétera, inclusive en los hospitales, lo que les piden es de que vayan a los centros donde están y los registren y digan quién es el papá, quién es la mamá. Asimismo, es la declaración del bautismo en agua. Lo que es el bautismo en agua es declarar a la persona por hijo legalmente en ámbitos celestiales, porque la misma Biblia dice, y lo podemos ver en Romanos capítulo 1, que cuando Jesús es resucitado, que representa la salida del bautismo en agua, fue declarado hijo con poder. Es decir, que cuando uno se bautiza en agua, lo que hace Dios es declarar a esa persona por hijo y lo presenta en ámbitos celestiales en Cristo Jesús. Aunque aparentemente para uno solo es entrar en el agua y salir. Tampoco es una ley, es un beneficio. Si alguien no quiere aplicar ese beneficio, el problema es de la persona. Cuando uno logra bautizarse, da la pauta que uno puede alcanzar la estatura del varón perfecto. Si la persona no se bautiza en agua, no puede alcanzar la estatura del varón perfecto, porque la Biblia habla de eso en el libro de Josué. Y hay muchos aspectos acerca de la Biblia. La Biblia dice que cuando uno se bautiza, comparte la muerte, muerte, sepultura y resurrección con Cristo. Es decir, de que si yo no me bautizo, yo no voy a compartir con algo tan preciado como lo que Jesús hizo en la cruz. Y por consecuencia, si yo no me bautizo en agua y yo no compartí su resurrección, si yo muero, yo no puedo participar en la resurrección de los muertos y cuando venga Cristo en el Mesías en su venida. ¿Por qué? Porque no compartí su muerte y su resurrección. Por consecuencia no puedo, porque la muerte de Jesús y su resurrección representa que cuando Él subió de las aguas, Él resucitó entre los muertos, resucitó con un nuevo cuerpo, fue transformado y luego ser transformado fue arrebatado. Es decir, de que si alguien no se bautiza en agua, cuando venga la resurrección de los justos, Él no va a resucitar. Él va a tener que esperar hasta después de su resurrección. No va a poder resucitar y ser transformado y irse con Cristo. Entonces, hay muchos beneficios que da la Biblia también con respecto al agua, como por ejemplo la restauración de la dulzura, es quitar el ajenjo, y el orden, la restauración, la santificación, la purificación, la entrada en el reino, la limpieza de la conciencia. Hay muchas cosas que la Biblia habla acerca del bautismo que una persona muy bien puede agarrar. Por ejemplo, ahora que hay teléfonos móviles, dale la palabra bautismo, dale buscar y comenzar a leer. Porque a veces uno habla a la persona o habla mucho en estos aspectos, pero la persona no se convence. Pero la persona a veces también no tiene la responsabilidad, le llamo yo, de agarrar su Biblia y ponerse a leer y ponerse a estudiar y preguntarle a Dios qué significa y que Él le conteste. O ponerse a orar acerca del tema. Y muchos dicen, es que yo me puse a orar y se pone a orar, pero nunca lo hace. Entonces necesita la persona agarrar la Biblia y ponerse a leer por sí misma y entender por sí misma lo importante que puede ser el bautismo, porque Dios va a hablar, porque Dios siempre habla, Él está al pendiente de eso y tenemos que tomarle la importancia a esas cosas, porque no es como, por decirlo así, otras doctrinas. No es como otras doctrinas en el sentido de que a veces hay doctrinas que están tan ocultas que a veces uno no las conoce, pero siempre están ahí presentes, pero a veces se hace según el orden de madurez. Pero en este caso, el bautismo está importante porque va relacionado y va cimentado en el creer y ser bautizado.
creer y ser bautizado. Eso va mucho de la mano, ya lo mencioné. Por favor, les pido de todo corazón a los que nos están oyendo, vayan y órenle a Dios y busquen en la Escritura acerca del bautismo en agua. Si alguien dice, es que yo ya me bauticé, no es el hecho de que ya se haya bautizado, es el hecho de la importancia del mensaje, de tanto la predicación como el bautismo, y que la persona no solo cuando predique y tenga la capacidad de que Dios lo use para que se arrepientan y se conviertan, sino también así mismo de que si alguien les pide que los bauticen, tengan la capacidad de bautizarlo y que Dios los bautice y estén preparados. ¿Por qué? Porque estén preparados para bautizar. Bautizar no es, como ya le indiqué, no es solo meter en el agua a una persona, sino es una administración que va a otorgar de parte de Dios y que pueden pasar muchas cosas cuando alguien se bautiza. El enemigo puede bloquear a una persona para no bautizarse y puede ser algo de que la persona ya esté en el agua y no quiera sumergirse y que se puede poner a llorar, que de repente no quiera, que se desespere y no logre bautizarlo y ya estamos en medio de las aguas. Y tal vez es agua pequeña, ni siquiera es un río. ¿Y por qué? Porque el enemigo conoce la importancia de eso. Le comento eso por mi experiencia en el tiempo que estuve bautizando personas en una congregación que casi todos casi todos los días, las semanas, se terminaban bautizando personas y yo estaba sirviendo de diferentes maneras en ese lugar, tanto bautizando personas como ministrando la alabanza o orando, etcétera, mientras estaban bautizando o impartiendo una enseñanza acerca del bautismo. Entonces, hay muchas cosas que el enemigo coloca antes de que la persona se sumerja en el agua, eh, inclusive también después de que la persona salga de las aguas, pasan cosas de liberaciones, etcétera. Y que pues, ahí cuando uno ve eso, se da cuenta de que no es solo de mojar a una persona. Es decir, uno puede haber tenido una experiencia en el bautismo en agua, por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui bautizado, después de que salí de las aguas, experimenté una gran paz que nadie me la podía quitar o yo inclusive poder expresarla. Por así decirlo, de aparentemente un acto solo entrar al agua y salir. ¿Y cómo es que solo salí de las aguas y experimenté una gran paz? Entonces también se da, como le repito, ya cuando uno entra en el campo de esto, de bautizar personas, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que pasan y que personas pueden ser quitadas de este aspecto del bautismo y que la gente se cierra también de eso, que piensa que solo se echaba en el agua. Pero tomemos en cuenta que hay algo bien importante y que están pasando cosas espirituales mientras nos estamos bautizando. Y por eso es la importancia, como repito, no solo de la persona que ya se bautizó o que se ha de bautizar, sino que ya estando bautizado, la persona que ya predica el evangelio tiene que tener una responsabilidad de conocimiento, entendimiento, revelación y también de enviamiento de parte de Dios para que lo haga, no como un acto de religión, sino que la persona esté consciente de lo que está haciendo a la hora de bautizar y que esté preparado para hacerlo. Ahora, cuando vemos acá lo que Jesús vive conforme el bautismo en agua, nos damos cuenta de que Jesús experimenta cosas. Es decir, que nosotros mientras nos bautizamos están pasando cosas espirituales. Que no lo veamos no significa que no esté pasando. Así como ya mencionamos Daniel capítulo 10, que Daniel estaba orando y él no estaba dándose cuenta que mientras él oraba, y oraba 21 días, durante ese tiempo había una guerra espiritual en los aires de ángeles combatiendo uno contra el otro, que los principados contra un ángel, reteniendo el mensaje para que no llegara a Daniel. Y cuando ya llega el ángel, Daniel, le comunica todo lo que pasó durante esos 21 días, que hubo un combate en lo espiritual y que eso impidió que llegara el mensaje. Es decir, nosotros mientras estamos hablando, inclusive ahorita puede haber combates en los aires a causa de la palabra que se está dando para que una persona inclusive no se conecte a esta situación, a este tiempo, o simple y sencillamente muchas otras cosas que se pueden experimentar, no solo de ángeles, sino de espíritus que están actuando, que nosotros no nos damos cuenta, que la gente puede pensar que son mentiras, pero se está viviendo, uno lo vive. La Biblia dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y están pasando en estos momentos y que necesitamos comprender de que aunque no lo veamos, están pasando las cosas. Por eso dice la Biblia que la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
¿Cómo es que yo voy a tener algo que no se ve? Pero realmente está ahí. Es decir, ¿vemos a Dios literalmente? No, no lo vemos, pero creemos que está ahí. ¿Por qué? Porque hemos experimentado lo que Él representa, lo que Él es. ¿Conocemos su voz? Sí, la conocemos. ¿Conocemos su presencia? La conocemos. La fe, la certeza, lo que se espera. Yo esperé verle, yo esperé percibirle y lo percibí. Tengo una convicción, se consumó mi fe. Ahora, en este pasaje se muestra eso. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Otra vez repito, la importancia del bautismo. Jesús se bautizó. ¿Qué tanto sabía Jesús? ¿Qué tanto entendimiento tenía Jesús del bautismo? ¿Qué tanto conocimiento tenía Jesús del bautismo? ¿Qué tanta voluntad y qué tanta orden de parte de Dios hacia Jesús de que se vaya a bautizar? Porque hasta donde yo sé, Jesús era el mayor de todos. ¿Por qué se fue a bautizar con Juan Bautista? Porque el mismo Juan, aquí no lo menciona, pero lo menciona en otros libros. Él se sujeta a un bautismo de un hombre. Y esa es la cuestión con el bautismo en agua. El bautismo en agua lo realiza una persona que fue delegada por Dios. A diferencia del bautismo en Espíritu Santo, que el bautismo en Espíritu Santo Dios lo puede hacer en cualquier momento. Alguien puede estar dormido, puede estar caminando, puede estar en la camioneta, puede estar en el trabajo, puede estar donde sea. Dios, si Él quiere, lo llena el Espíritu Santo, lo bautiza y acabó. Aunque puede usar también una persona para que haga el bautismo. Pero, a diferencia del bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo lo hace Cristo por medio del Espíritu Santo. A diferencia del bautismo en agua, el bautismo en agua lo hace una persona. Y Jesús, conociendo la importancia, va y se bautiza. Y es para el inicio del ministerio. Es para el inicio del cumplimiento de toda justicia. Es decir, cuando yo me bautizo, yo cumplo con toda justicia. Yo creo en sí mismo que el bautismo en agua es un acto de adoración. ¿Adoración por qué? Porque implica justicia y porque implica obediencia en amor. Inclusive si yo no conozco un montón de cosas del bautismo, yo al bautizarme estoy ejerciendo un acto profético de amor. Ahora, dice, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos cómo es de que, y eso es lo que le habla de administraciones, porque después de que es bautizado dice que oró. Entonces, ¿cómo es de que el Espíritu Santo no descendió sobre Jesús, sino hasta que fue bautizado? Muchas personas andan deseando el Espíritu Santo sobre ellos, pero como no se han bautizado, no puede venir de una forma corporal. No estamos hablando de que Jesús no tenía el Espíritu Santo, sino que no pudo descender de forma corporal. No se pudo hacer manifiesto de un grado más alto, más grande, más sublime. Es como en el antiguo tiempo. En el antiguo tiempo estaban el Espíritu Santo también y lo hacía, pero hasta que no se ungía a la persona, no podía complementarse la gloria del Espíritu. Entonces esto es bien importante porque si alguien se cuestiona de por qué no tiene más gloria de Dios, por qué no recibe más de Dios, es porque no se ha bautizado. Porque aquí vemos claramente de que el Espíritu Santo no descendió de forma corporal. No hay registro de que antes de que Jesús se bautizara, el Espíritu Santo había descendido de forma corporal. Entonces es algo bien importante de entender de que aunque aparentemente nosotros no estemos viendo lo que está pasando espiritualmente en un bautismo, el Espíritu Santo va a descender de forma corporal. Se va a hacer manifiesto aún más, porque hay cosas que están pasando espiritualmente. Que más dice, como vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es otro aspecto, ¿por qué? Porque vemos de que hasta que Jesús se bautiza, hasta que sale las aguas, no solo desciende el Espíritu Santo, sino que hay una voz de confirmación de Dios que dice que Él es el amado. En otras traducciones, aquí dice, tú eres mi hijo amado. En otras traducciones dice, en la Biblia textual, que no estoy mal, no sé si en este Lucas o en otras, dice, tú eres mi hijo, el amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ¿cómo complacemos a Dios Padre? A través del bautismo en agua. ¿Me entienden? Aquí Jesús no resucitó muerto, aquí Jesús no bautizó de él, inclusive otras personas. Lo único que hizo fue el sujetarse para cumplir toda justicia y bautizarse él en agua. Al bautizarse en el agua, Dios le dice, en ti tengo complacencia.
Es decir, que cuando yo me bautismo en agua, lo mismo que pasa con Jesús, yo tengo la oportunidad de que Dios me diga a mí, en ti tengo complacencia. No solo el hecho de que yo lo pueda oír, sino es el hecho de que ya está escrito. Y yo, si yo me bautismo hoy, ya tengo las palabras que dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y saber que el Espíritu Santo va a venir sobre mi vida, porque lo hizo con Jesús. Y porque cuando yo creo en Cristo, cuando yo creo en Jesús, el Espíritu de Cristo habita en mí. Por eso dice la Biblia de que clamamos a Padre, porque es el Espíritu de Él en clamando en mí. Es decir, que cuando yo me bautizo, es con Él dentro de mí se está yendo a bautizar. Y por consecuencia el Hijo amado está en mí. Y por consecuencia va a venir estas palabras. Tú eres mi Hijo amado. En complacencia. Pero fue a bautizarse en agua. Si nosotros no queremos, nosotros queremos complacer al Padre, tenemos que bautizarnos en agua. Si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo y no hay modo que venga el Espíritu Santo, es porque no nos hemos bautizado en agua. Necesitamos bautizarnos en agua. Necesitamos entender que es sumamente necesario el bautismo en agua. Jesús lo hizo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesús se bautizó. Y si alguien dice, no, es que Pablo no bautizó en agua porque yo soy seguidor de Pablo. La Biblia dice que Pablo bautizó. Y para poder bautizar Pablo tenía que haber sido bautizado. Aunque no haya registro aparente de que Pablo fue bautizado en agua y en el Espíritu Santo, pero él dice claramente en 1 Corintios capítulo 14, que él habla más lenguas que todos los demás, y también habla en la Biblia de que Pablo predicaba también el bautismo en agua, aunque no fue mandado a predicar, pero no fue mandado a bautizar en agua, pero él bautizó. Eso lo dice en la Biblia. Él habla de que hay una o dos personas bautizó, pero no a más, porque Dios no lo mandó a bautizar. Pero vemos como en Romanos capítulo 6 habla del bautismo, también habla en Colosenses, y en 1 Corintios también habla del bautismo. O sea que él tenía y sabía lo que representaba un bautismo en agua. Pedro también en sus cartas habla y hace mención del bautismo en agua, también como en el libro de los Hechos. Entonces, dos cabezas, por así decirlo, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que dejaron escrito, hablaron del bautismo en agua. Si alguien hace referencia a Jesús, también hizo, sus discípulos, tanto Pedro como Pablo, hacen referencia del bautismo en agua. Por consecuencia, hay una importancia que le debemos valorar, que es al nomás la persona cree. Al nomás una persona cree, pero debe creerla de todo corazón para ir y bautizarse. No esperemos años para que alguien se bautice. No esperemos que venga Dios y descienda del cielo que nos diga, mira, bautízate. La palabra está escrita, la palabra está ahí. Lo que pedimos es que Dios nos convenza de eso. Porque inclusive nos van a pedir cuentas a causa de esto. Porque la Biblia dice, y dice discípulos bautizándolos. O sea, es decir, que Dios nos pide que hagamos discípulos y para hacerlo tenemos que bautizarlos. Si yo quiero ser discípulo de Jesús, porque no es lo mismo creer en Jesús a ser un discípulo de Jesús. Para que yo pueda ser discípulo de Jesús necesito bautizarme. Si alguien quiere tener la comunión que tuvo un discípulo con Jesús, necesita bautizarse. Si la persona no se ha bautizado, no puede ser discípulo. Es como cuando alguien se va a casar. Cuando alguien se casa, lo que hace es comprometerse en un acto, sea ceremonial, o sea que vayan a firmar delante del juez cuando cuando se va a una corte y firman y están firmando de casados. Si hay una ceremonia y ellos dicen delante de Dios que se van a casar, están haciendo un acto. Ese acto los cambia de pasar de ser novios a pasar a ser marido y mujer. Hubo un acto que se tuvo que hacer previo a diferencia de otras personas que dicen, no, unámonos solo así, hombre, si cuando yo, pues, te amo y no importa si no nos casamos. Es como que siempre estuvieran siendo novios, pero ¿qué representa eso? Representa que en cualquier momento la persona se va y se va y se fue. Y no importa que tuvo 20 años aparentemente hablando con la persona, pues. No hubo un acto que los comprometiera. Y por consecuencia, aparentemente ya no son esposos, porque no estuvo el acto que los llevó a ser esposos. No hubo una relación. Entonces, por eso es importante el bautismo en agua, porque uno entra en el acto. A la hora del acto se transforma de pasar de ser un creyente a una persona que se convierte en un discípulo. Un discípulo en formación, por supuesto,
Y eso mismo conlleva que yo pueda adentrar a personas que se hagan discípulos de Cristo, porque Dios me habilita para que yo haga discípulos, para Él, por supuesto. Entonces uno tiene que tomar esta importancia de Cristo, por eso que Cristo no comenzó a predicar, sino antes se bautizó. Y de hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, porque la misma Biblia dice, así como el Padre me dio la orden, yo asimismo os delego hoy, o con esta misma autoridad con la cual mi Padre me envió, yo os envío. Entonces, ¿cuál fue la orden que dice con la misma orden? Vamos a ver si lo encuentro aquí. Mm, está mal. Mal, está mal. En un momento, vamos a ver si lo voy a encontrar. Este sí es Juan. Ah, Juan. Este que está en mal. Y veamos esto. Dice acá, miren esto. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió, cómo, el cómo de las cosas. Eso significa que Dios lo envió a que fuera bautizado y que hiciera discípulos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Que se bauticen y que hagan discípulos, bautizándolos. Entonces, como recalco, no es solo el hecho de entender que yo me tengo que bautizar, sino saber de que yo ya estando bautizado y yo tengo que predicar el evangelio, así mismo yo tengo que, junto con la predicación, indicar que la persona se bautice en agua. A eso es la importancia que quiero llegar. Por eso, como recalcamos de que una de las maneras de preparar el camino para la venida es a través de predicación y bautismo. Por eso que Juan el Bautista hizo eso, fue preparado para hacer eso. Entonces nosotros de igual manera no tenemos que olvidarnos y tener la importancia, así tanto de la predicación con que alguien se bautice, no por religión, sino por entender y revelación de que es necesario esto. Y que así como hubo una manifestación en una persona de esta gloria, así mismo será sobre cada uno de nosotros. Yo recalco esto por las diferentes manifestaciones que viví, inclusive, no solo por lo que está escrito, sino porque también entré en el campo acerca de esto y conocí la importancia y de lo que Dios, la importancia que Dios le tenía a este aspecto del bautismo y cómo Dios confirmaba palabras de estas cosas cuando llegaban personas y testificaban acerca de cómo Dios los envió a bautizarse, ¿no? Y cómo Dios les habló. ¿Me entiendes? Entonces no es algo solo de cosas nuestras, sino confirmaciones a través de personas, a través de lo que está escrito y demás,
y saber de que si Jesús lo hizo, nosotros debemos preguntarnos por qué fue que lo hizo y por qué debemos de hacerlo. Entonces, vuelvo a recalcar, vuelvo a repetir, el que no se bautice, busque hacerlo, ore, pregunte, lea, no lo tome de, no, eso es del mundo, no. Si usted piensa que esto es del mundo, vaya, mejor investigue bien con Dios. Primeramente, no busque en internet, busque primeramente a Dios y lea bastante, ore bastante, vaya a investigar. Pídele mucho al Señor Jesús que le revele y que le haga entender esto que estamos hablando para que usted se bautice y usted pueda recibir. Si usted lo deja a un lado, las consecuencias van a venir sobre su vida porque no va a recibir los beneficios y consecuencia de eso. Va a haber muchos conflictos y ejemplo de eso es Moisés cuando va a pasar el Mar Rojo. El que no se bautiza prácticamente no pasa el Mar Rojo. Pero también aquel que ya se bautizó en agua, también hago conciencia para que también vaya otra vez, investigue. No solo para que él vuelva a confirmar en el sentido de todas las bendiciones bellas que Dios ya le dio a causa de que él se haya bautizado, sino de que junto con su predicación vaya con respecto al bautismo en agua y se prepare para que cualquier momento, si una persona le pide bautizarse, que lo pueda hacer. Les digo esto porque puede pasarte que si alguien va a una camioneta y le habla a alguien de Cristo, si es necesario que la persona viene de otro país, etcétera, y es necesario que se bautice en agua, y hay un río, algo por ahí cerca y lo puede bautizar, y Dios lo permite, que así sea, porque puede ser que en otro lado no lo vayan a hacer. En otros, en otras partes a veces esperan 3 años, 3 meses para que confirmen de que la persona así es y así va a bautizarse. Y en ese tiempo el enemigo ataca y los aparta y nunca se bautiza. Entonces es importante esto, vuelvo a recalcarlo, veamos a Jesús e imitemos a Jesús. Y una de las cosas que Jesús hizo fue ser bautizado en agua. Entonces vamos a avanzar acá. No sé si alguien tiene pregunta o duda. Si no, vamos a continuar acá en el siguiente. Genealogía de Jesús. Esto es algo también que es importante. Ya vimos de que tanto en el libro de Mateo, ahí está la genealogía de Jesús, como en el libro, bueno, en los 4 capítulos muestran una genealogía, tal vez no tan extensa, por decirlo así, en todos. Por ejemplo, en Mateo habla de que Jesús era hijo de Abraham, hijo de David, y también habla de que hay una genealogía, ahí en Mateo 1, comenzando por bloques de 14, comenzando desde Abraham. Ahí muestra la genealogía de Mateo, de la genealogía desde Abraham, hace una pausa David y luego la otra hacia José. Pero luego vemos en Marcos también una genealogía, aunque es muy corta y muy breve, pero dice Jesús, hijo de Dios. Ahí para mí es una genealogía desde ya, porque una genealogía realmente habla de dónde proviene, cuál es su origen. Asimismo en Lucas también hay una genealogía que él muestra, que es esta la que vamos a leer, que vamos a leerla. Que sí, mire, la genealogía es algo bien importante en muchos aspectos porque uno puede conocer muchas cosas, pero a veces no se le pone la importancia o parece aburrido. Lo otro también es de que en Juan también hay una genealogía donde desde el principio dice Jesús, pero el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. También dice que en versículos adelante que Jesús era el unigénito hijo de Dios. Ahí hay una genealogía. Entonces vamos a leer esta genealogía y vamos a ver un poco, vamos a comentar un poco de ello. 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Cómo comenzó su ministerio? Bautizándose en agua. Era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. 24, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José. Hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naúm, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá. Hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Eneri, hijo de Melki, hijo de Adi, hijo de Josam, hijo de El Modam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, perdón, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de
Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Jeruj, hijo de Ragaú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salah, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Bueno, vamos a ver aquí un poquito la genealogía. No vamos a abarcar mucho, pero sí parte. Una de las razones de marcar una genealogía en la Biblia es por varias razones. Una de ellas es porque se ve el origen y la promesa. Es decir, viene Dios y luego de, como vimos aquí de Adán y la línea, viene Dios y hace pactos. Esos pactos lo hace con una línea genealógica. Por ejemplo, el pacto que estableció con Aarón fue para que todos los hijos de Aarón, todo lo que viniera desde Aarón, fuera un sumo sacerdote primogénito. Entonces el pacto fue con Aarón y establece una línea de sumo sacerdote. Entonces, si alguien más, o inclusive si viniera alguien de la tribu de Benjamín, por ejemplo, no podría ser sacerdote, solo la tribu de Leví podía tener un sacerdote, o la tribu que correspondieron. Entonces, toda esa línea venía para un sacerdote, para sacerdotes, inclusive los levitas no tenían una heredad, no tenían ellos como por decirse una propiedad. Cuando se repartió la tierra sobre el pueblo de Israel, no había, como por así decirlo, bueno, Benjamín, esta es tu parte, tu ciudad. Ustedes son Judá, bueno, esta parte acá va a ser de ustedes, así. Y por ejemplo, Levín no tuvo descendencia. Se lo voy a poner así, es como que cada quien, una persona tuviera 12 hijos. Y esa persona tuviera, qué sé yo, prácticamente como que una colonia fuera eh, su herencia. Como que, por ejemplo, en mi caso, si yo estuve en la colonia Roosevelt, toda la colonia Roosevelt sea la herencia, o por ejemplo, todo el departamento de Guatemala, o por ejemplo, si alguien conoce más los Estados Unidos, como que, bueno, todo el estado de Texas le pertenece a esa persona. Ese estado de Texas, o ese estado de, qué sé yo, podemos poner también Washington o Los Ángeles, que todo eso le digan a los 12 hijos que tiene, miren, jóvenes, vamos a repartir entre 11 hijos. Y el 12º hijo dice, bueno, ¿y a mí qué me vas a dar? Pues vos puedes repartirte ahí con tus hermanos. Es decir, le da una heredad a 11 hermanos, pero el número 2 le dice que él puede, si quiere, se va a cualquier lugar y que los hermanos le tienen que dar posada, le tienen que dar una parte dentro del lugar que tiene. O algo así como que, bueno, yo te doy una casa y la casa le pertenece a tu hermano, pero tú que eres su hermano, dale a tu hermano un cuarto. El otro hermano tiene, pues, qué sé yo, si la casa grande tiene 20 cuartos, pues el número 19 le corresponde al otro hermano y los otros 19 le corresponde perdón, el número 20 le corresponde a uno y los 19 le corresponde al otro. Entonces, esa herencia, esa genealogía de Leví era esa parte y también de la tribu de Leví venía un sacerdocio, por consecuencia ahí se establece. Ahora, cuando vemos del lado del pacto que estableció con David, la línea genealógica cambia y ya no es Leví, sino que es Judá, para que se establezca el reino eterno sobre todo el descendiente que viene de David. Entonces cambia la línea genealógica. Entonces el pacto de sacerdocio está establecido sobre Leví, pero el pacto del reinado está establecido sobre Judá y sobre la cabeza que es David. Y el sumo sacerdocio está establecido sobre los hijos de Aarón. Entonces he ahí la circunstancia de ver la genealogía o la importancia de dónde viene, porque se ven los tipos de pactos que hay y que Dios ya ha establecido. Igual con el pacto del pueblo de Israel, no establecido es un pacto con otro pueblo, por así decirlo, sino con Israel. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. La genealogía está estipulada para verle el nivel de pacto que tiene y la función que va a tener alguien. Por eso se ve, por ejemplo, en el libro de Nehemías, si alguien lee el libro de Nehemías, dicen de que ellos, para restablecer el sacerdocio, tuvieron que ver la línea genealógica para ver quiénes estaban infiltrados y quiénes eran verdaderos sacerdotes y quiénes no. Cuando se dieron cuenta que habían personas que habían mentido sobre su descendencia, de dónde provenían, fueron quitados del sacerdocio y luego ya quienes sí fueron realmente sacerdotes verdaderos, los restablecieron. Al restablecer el sacerdocio, con respecto al restablecimiento del sacerdocio, se restituye la alabanza. Entonces, la genealogía es bien importante. Lo único es no manipularla o no decir, bueno, es que yo soy descendiente de Israel, porque Dios no se basa ahora en una genealogía
física, por así decirlo, sino una genealogía espiritual, en el sentido que yo provengo de Dios. Como yo provengo de Dios, yo ahora soy sacerdote y soy rey. A diferencia antes de que solo el sacerdote podía ser sacerdote y solo el rey podía ser rey. Ahora estando en Cristo cambió un sacerdocio porque cambia una genealogía, como en este caso, y con esto también establecen de que de David, es decir, que la promesa del Mesías era que iba a venir de David y que iba a establecer un reino eterno. A consecuencia de esto, por eso se marca la genealogía para ver de dónde viene Jesús y que viene del linaje de David. Por consecuencia, viene bajo la promesa del reinado del Mesías que iba a establecer un reino eterno y que el reino no iba a ser quitado. Entonces, la genealogía servía para muchos propósitos proféticos y ver muchas cosas. Aquí no lo muestra, creo yo, pero en el libro de Mateo sí habla de que él vino de Rahab, que Rahab fuera una ramera y que Dios la incluyó, es decir, que muestra que Dios desde un principio estaba incluyendo gentiles, que también era parte de la genealogía, de que Dios no menospreciaba. Igual, por ejemplo, Ruth también era moabita, no pertenecía a la línea, pero al casarse con la persona, se hace una sola carne y ya es parte del pueblo, de una herencia. Entonces, por eso es importante la genealogía en muchos casos para ver cosas proféticas, cosas de que Dios ya estableció, pactos que Dios ya ha dado y muchas otras cosas que a veces nos pueden parecer aburridos, pero hay un gran misterio dentro de la genealogía. Entonces, lo vamos a dejar acá. No sé si alguien tiene preguntas o dudas, si no, lo dejamos acá de todos modos y vamos a continuar, pues, primeramente Dios el día de mañana con Lucas capítulo 4. Entonces, vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos el tiempo, te damos la gracia, te damos la gloria, la honra, el honor y poder. Te entregamos este tiempo para que tú te exaltes, para que bendigas a cada persona y que la ayudes a anhelarte y buscarte de todo corazón. Santifica a cada uno y bendice. Damos las gracias por este tiempo de lectura y bendice a los que nos oyen y ayúdalos para que puedan entender y que puedan buscarte a ti, Padre. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, el honor y poder y el dominio y te entregamos este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias por leer con nosotros. Primeramente, Dios nos vemos el día de mañana. Dios bendiga y guarde sus corazones en Cristo.